compañeros. Tampoco el movimiento revolucionario. El movimiento democrático mismo no es así, compañeros. Hay mucha confusión ideológica, ¿no? Pese a que hoy día veo un tremendo cambio en la participación de los compañeros con respecto a muchos años atrás. Pese a eso, compañeros, todavía las tareas que se tienen que cumplir, las cosas que tienen por hacer, todavía son mucho más profundas, ¿no? Y concretamente, ¿qué hacemos frente a este gobierno como izquierda? En antes dije mantener la independencia ideológica política. Creo que esa es una de las cuestiones así de principio. Eso no se puede, compañero, negociar. A partir de ahí, ¿cómo podemos en determinados puntos manejar las contradicciones, ¿no? Primero, también el problema de debate, ¿qué tanto nos va a permitir este gobierno? Porque objetivamente, el plan del neoliberalismo es uno. Y Ollanta no está fuera de ese plan. Está dentro del plan del neoliberalismo, pero tiene diferencias, ¿no? Que pueda hacer más concesiones al pueblo, que pueda permitirnos un mejor trabajo, de acuerdo. Pero somos nosotros, independientemente de cuál sea el gobierno, somos nosotros que tenemos que ver nuestro propio proceso de reconstrucción, reconstitución, etc. Gracias. Recibimos con fuertes aplausos al compañero Tito Silva. Compañeros, ¿qué hacer? Primero, lo más importante, reconocer que el movimiento social y popular está en un proceso de revolución, está fragmentado. Y con una cultura heroica, con las tradiciones izquierdas, de combativas, de pelear, de tomar carreteras, pero todavía en el marco de una cultura de petición, es decir, de oposición. Y esto puede ser instrumental para la misma derecha. Entonces, ¿cuál es el labor de los hombres y mujeres de izquierda? Comunistas, socialistas, democráticos o nacionalistas, si podemos, entre comillas, esta categoría. Es marchar a la organización y conciencia del pueblo, porque hay un elemento que es peligroso, se puede haber ganado en las ánforas, pero desde el punto de vista ideopolítico hay una hegemonía del neoliberalismo y del capitalismo en nuestro país. Eso es lo primero. Segundo, pasar a que el pueblo en su organización esté como Ollanta para que cumpla el mínimo de lo que ha planteado en el beneficio del pueblo. Y los hombres y mujeres de izquierda avanzar con este mismo pueblo en cubrir ese vacío que le ha dejado, que renunció lo que para él es su programa máximo, en el caso para nosotros con nuestro partido, en nuestra plataforma programática, que son las banderas que un compañero lo planteó. ¿Qué es lo que necesita el Perú? Para salir de su atraso, de la injusticia, de la opresión, de la dominación y del riesgo de que dejemos de ser país. La necesidad de un nuevo orden, una nueva política que tiene que expresarse en un proyecto nacional popular, un proyecto de desarrollo, no solamente económico, de justicia, ecológico, es decir, medioambiental, de reformas políticas y de relaciones entre nosotros, que permita que nuestro país salga y pueda insertarse en este mundo globalizado y con la unidad latinoamericana poder resistir y buscar otro tipo de globalización frente a la globalización imperialista. Un tercer aspecto, sobre eso importante, es que del lado de la izquierda siempre nuestro punto de vista es los intereses de las clases del pueblo o de los pueblos del Perú, como dijo un compañero, de nuestro país, como hombres, entre comillas, intentamos representar esos intereses, no ver una parte, sino ver el conjunto. Y para eso es la necesidad que cada uno de nosotros hagamos nuestros propios balances y nuestras propias autocríticas. Y con esto termino. Pues tenemos concepciones y enfoques y hasta estrategias diferentes con una parte de los compañeros que aquí están en la mesa. En el pasado y también, por lo que veo, en el presente. Ellos parten, por ejemplo, señalar que el pueblo fue el soporte de la acción de lo que se realizaron en armas en la década del 80.
nuestro ángulo es distinto. Si fuese así, entonces al pueblo, ¿por qué se le dio violencia? No fue excesos. Cuando se eleva a nivel de principio el aniquilamiento selectivo, eso significa que estoy legalizando matar a la gente, en este caso del pueblo, no a las fuerzas combativas del adversario, el ejército del Estado. De considerar a todo que no está con la guerra adversario y enemigo. Eso es correcto. Ese es nuestro punto de vista. Los compañeros tienen el derecho de no estar en contra, pero tienen el problema de procesarlo. Un tercer elemento otro que tenemos que avanzar es en nuestra apreciación, y aquí ya, si somos marxistas, de tratar de entender que nuestro punto de vista, nuestras opiniones, tienen que expresarse en la realidad utilizando el método marxista y poder entender desde ese ángulo lo que ha pasado en el mundo. Por ejemplo, nosotros sí decimos que a pesar de la ofensiva capitalista del pueblo de Berlín, ¿hay países que persisten el socialismo? Sí. Desde Cuba, Vietnam, Laos y China. Para el compañero que dice no hay una restauración capitalista. Entonces viene el problema, que no es el momento para debatir, habrá otro proceso para debatir qué entendemos sobre el socialismo, si lo entendemos como modo de producción o como una sociedad de transición entre el capitalismo y el comunismo como modo de producción, y las diferencias. O las reglas del modelo soviético que lo establecieron los partidos comunistas como las unas reglas válidas, pero hubo reversión. Otro elemento que tenemos que poder analizar es lo que ha pasado en nuestro continente, como reflexión. Una cosa, eso creo que es mi diferencia con Wiener, que en América Latina hay desde gobiernos de izquierda, gobiernos revolucionarios y gobiernos progresistas, o que tienen una autonomía relativa, como expresión de sus burguesías nacionales, con el imperialismo. Por lo tanto, es un abanico. Los revolucionarios peruanos, lo que tenemos es que aprender, sacar esas lecciones, dar nuestras opiniones para coger lo positivo, ver lo que es negativo. Un fenómeno muy especial. Bolivia, Venezuela y un poquito menos, en el caso de Ecuador, hay una particularidad. A nivel electoral, han salido de un movimiento social con partidos que casi no existían. Recién están marchando a constituirse como región política, han tenido maquinarias electorales. O movimientos sociales, como el caso de Bolivia, que tuvieron un instrumento político que es el MAS. Entender la experiencia brasileña, que algunos dicen que es ya no Chávez, sino que Brasil es distinto. En Brasil ha habido una alianza estratégica entre la burguesía brasileña, que no quería convertirse en bodegueros de las transnacionales, con las fuerzas democráticas de izquierda del PT, que también es un abanico. Ellos tienen, ¿pero producto de qué? Hay que conocer la historia. Brasil tuvo una revolución burguesa parcial en 1930. Entonces, hay que ver nuestra historia. Y termino con esto. Nosotros, como militantes, como miembros comunistas, sí pensamos que tenían que resolverse las distintas contradicciones del presente y del pasado de nuestro país. Lo único que yo, y esa es mi opinión personal, no institucional, puedo traer una experiencia. En países donde ha habido casi una guerra civil o confrontación completamente, la experiencia más importante ha sido la experiencia de Sudáfrica, donde esa comisión de verdad y reconciliación que hizo recorrió pueblo por pueblo, y a los que reconocían sus crímenes eran amnistiados, y sobre todo en una particularidad que era el 80% de la población de las distintas tribus y naciones negras, indias y algunos blancos progresistas frente al apartheid. Si no, esa es la única experiencia. Las otras han sido negociaciones políticas en movimientos armados, como el caso de América Latina, que han sido dos, la de El Salvador, y a su manera, en menor grado, la de Guatemala, en lo que es nuestro continente. Y las otras, como el caso de Nepal, que es una negociación política de fuerzas. Tiempo. Muchas gracias, compañeros. Y por último, a través de la mesa y al compañero director de la revista Vórtice, nosotros habíamos sido convocados inicialmente a las 5 de la tarde.
y yo allá se me están esperando en una reunión partidaria a las 8 de la noche, y habíamos quedado que íbamos a hacer una exposición de 20 minutos, se cambió, no son las normas, respetuoso porque ustedes son los organizadores, quisiera a través de la mesa y con el auditorio agradecerles la invitación, estamos dispuestos a seguir compartiendo ideas, debatiendo ideas, porque es importante, hay que confrontar ideas, conocernos, saber qué es lo común y qué es lo que nos diferencia, porque lo más importante son ustedes, que es el pueblo. Muchas gracias. Aplausos para el compañero Tito Silva, del Partido Comunista en Perú, Patria Roja.